Y para hablar de este tema y como les anunciamos hacer un resumen de cómo avanza este caso, el caso de los gases lacrimógenos, estamos ya en vivo de vía Zoom con el Procurador General del Estado. Está con nosotros el señor Wilfredo Chávez. Este es un tema importante porque sabemos que él viajó, él estuvo en Estados Unidos. Recordemos que este lunes 7 de junio tendría que haberse realizado la audiencia del señor Arturo Murillo, la cual ha sido suspendida hasta el mes de junio, al 9 de julio. Vamos a conocer algunos detalles con relación a este tema, con relación a lo que se espera. Recordemos que el propio procurador dijo que podrían haber sorpresas con relación a este tema, indicando de que habría algún tipo de negociación por parte de Arturo Murillo, de su defensa, con la justicia estadounidense para brindar tal vez mayores datos con relación a esta red de corrupción que tiene que ver con nuestro país y también ciudadanos norteamericanos, como todos conocemos ya en la compra de estos gases lacrimógenos, donde hubo 2,3 millones de dólares de sobreprecio. Estamos ya en contacto con el procurador. Muy buenas noches, don Wilfredo, un gusto tenerlo con nosotros acá en el programa. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Sandra. Un saludo al país a través del programa. Por supuesto, atento a sus consultas. Bueno, nos encantaría que nos pueda hacer una especie de resumen, si se puede, procurador, con relación a lo que se esperaba que suceda este lunes, lo que no sucedió y, bueno, estas postergaciones que han habido con relación a la audiencia de Arturo Murillo. Bien, lo que ha ocurrido es que durante estos días previos a la audiencia señalada para el lunes, la defensa de Arturo Murillo se ha acercado a la Fiscalía a objeto de plantear un acuerdo, que es una modalidad que permite la norma procesal norteamericana para que los inculpados puedan rebajar sus condenas, las posibles condenas, ayudando a la investigación. En ese sentido, inclusive, esto oficialmente ha circulado un acuerdo de 8 puntos por los cuales el señor Murillo estaría pretendiendo justamente beneficiarse con ello, con la rebaja de su condena, lo que implicaría obviamente el reconocimiento del hecho ilícito, y estamos a la expectativa que esto se concretice hasta el siguiente 9 de julio, que ha sido señalado como fecha para verificar la audiencia del señor Murillo ante el juzgado que está conociendo el caso en la Corte del Distrito en la ciudad de Miami, ¿no? Es una modalidad que nosotros, por supuesto, que respetamos, pues, la jurisdicción de allá, y entendemos también que esto va a dar buenas luces en cuanto a que queremos saber más información del caso. Tal vez dan unos nombres, no sé, estamos a la espera justamente de ello, y es una estrategia de defensa que, según me ha informado el bufete de abogados que hemos contratado, estaría así. Por otro lado, ha salido solo uno de los inculpados hasta el momento con fianza, el señor Luis Bergman, allí en la audiencia del lunes. Ha sido una audiencia bastante corta en la cual se le ha fijado una fianza bastante alta, $500,000, y además 2 propiedades de garantía, le han puesto una tobillera electrónica y además, por último, que se presente cada semana a la Fiscalía. Son medidas muy parecidas a las de Bolivia, pero en todo caso el monto es lo llamativo, $500,000. Imagínense, en el país sería eso una cantidad realmente exorbitante, ¿no? Bueno, al margen de eso, tenemos que se están avanzando las investigaciones. Igual para el señor Bergman le han señalado el 9 de julio siguiente la audiencia, y entendemos que es una estrategia que realiza el Ministerio Público, la Fiscalía del país del norte, objeto de seguramente conjuncionar a los actores que están involucrados en este hecho delictivo de amplia repercusión internacional. También queremos indicar que de nuestra parte nosotros vamos a interponer una acción civil en contra de los responsables de este graves delitos que han cometido en contra del país, a objeto de lograr 2 objetivos. Primero, que nos devuelvan los dineros que han sido robados al pueblo boliviano en tiempo de pandemia, aprovechándose de nuestro encierro, de nuestro miedo, atemorizándonos con gente, militares y policías en las calles, en fin. Eso, y aparte también que nos cuantifiquen los daños y perjuicios, que se nos paguen los daños y perjuicios ocasionados por la comisión de estos graves delitos. Entonces, esa demanda civil va a ser presentada en los siguientes días por nuestro bufete de abogados, obviamente nosotros a la cabeza, como ejercemos como Procuraduría la defensa nacional y en este caso también internacional del Estado, es nuestro rol. Por eso yo me he constituido en los Estados Unidos para ver y contratar a los abogados, tener la estrategia legal en los casos penales y también ahora haber definido una causa civil para recuperar el patrimonio. En eso estamos al momento, estamos en un tiempo en el que seguramente van a avanzar esos acuerdos que puedan tener la Fiscalía
con los involucrados y ver qué datos revelan a objeto de que se aclare totalmente el caso. Ahora, procurador, entendemos que son dos casos diferentes, dos países diferentes donde se están llevando a cabo estas investigaciones. ¿Podría explicarnos cómo es el panorama en cuanto a, por ejemplo, si obtuviera una condena en Estados Unidos el señor Murillo, qué pasaría con el juicio que se desarrolla acá o con el pedido de extradición? ¿De alguna manera interfieren? ¿Cómo funciona esto? ¿Tendría que cumplir la condena en Estados Unidos, luego volver al país? ¿Puede explicarnos y aclararnos esa situación, por favor? Bueno, por jurisdicción, el señor Murillo va a cumplir su condena. Si es condenado allá en Estados Unidos, tiene que cumplir su condena primero. En paralelo, entendemos que ya se han activado los mecanismos que prevé el Tratado de Extradición entre Bolivia y Estados Unidos del año 2005, norma que habilita que nuestro Estado sea el Estado requirente y como Estado sujeto activo, pida, cumpliendo los presupuestos que establece el convenio de extradición, el Tratado de Extradición, pida que los ciudadanos bolivianos sean habidos en nuestra jurisdicción para participar del proceso, en su caso cumplir condena en este caso que ha sido abierto antes, ¿no?, del caso de Estados Unidos. Lo que ocurre es que son dos hechos diferentes. Hay un hecho de soborno, de conspiración, que está en conocimiento de Estados Unidos, ¿no? Y eso es un hecho. En Bolivia estamos por falsedad, los delitos que habíamos iniciado originalmente, que inició inicialmente la justicia, que tienen otra causa, ¿no? Entonces, por ese motivo, él va a cumplir, si hubiera el caso, cumpla la condena ya, y luego recién sería repatriado al país a través del mecanismo de extradición o un mecanismo análogo. Entonces, esa es la figura que tenemos para tranquilidad nuestra. El señor Murillo no va a salir libre por lo menos hasta el 9 de julio siguiente, y esperamos que no le conceda ningún beneficio, tomando en cuenta la gravedad del hecho que ha ocurrido. A propósito de eso, procurador, nos gustaría que usted también pueda ayudarnos a entender cuáles son posibles escenarios. Entendemos que una condena máxima sería de 20 años, pero conociendo todo lo que usted nos explica con estas posibilidades de negociar a cambio de información, entendemos que la condena podría reducirse. ¿Se tiene una idea de cuáles podrían ser los posibles escenarios para el señor Murillo en Estados Unidos y en Bolivia, por supuesto? Bueno, Estados Unidos dependerá mucho de cómo está planteada la defensa del señor Murillo. Yo entiendo por lo menos que puede haber una rebaja dependiendo del grado de colaboración que tenga, y bueno, que se declare culpable y en ese caso pues empieza a rebajar los años de condena que podrían darle por la gravedad del hecho. Esa es una posibilidad. Bueno, la otra es que no se declare culpable y que diga que es inocente. En ese caso pues tendrá que atenerse a pues posiblemente un juicio gravísimo en el cual puede tener una condena máxima. Son posibilidades legales, ¿no? Esos son los dos escenarios allí. Ahora, en Bolivia la investigación ha avanzado. Tómese en cuenta que han sido citados en su momento tanto el señor Murillo como el señor López en la investigación que se abrió por esto de los gases lacrimógenos en Bolivia, y en consecuencia la investigación debería avanzar ya en paralelo y tramitarse la extradición. No van a interferir uno caso con el otro, y tampoco interfiere la causa civil que vamos a presentar en Estados Unidos. Muy bien, procurador. Bueno, ahora que mencionas las declaraciones en Bolivia, entendemos que también se han citado a muchas ex autoridades para declarar sobre este mismo tema. Sí, se han citado el gabinete en pleno de Yanine Áñez, del gobierno de facto. Han sido convocados todos objeto de que un testimonio de cómo se han dado los decretos, por ejemplo, de aprobación por vía rápida, 3 decretos por vía rápida. Entonces, ¿quién los ha propuesto? ¿Cómo ha conocido el gabinete? ¿Por qué no se han opuesto? ¿Por qué no han observado? Eso, ¿no? Tenemos que saber qué ha pasado. Habrá que citar igual a la gente del Banco Central, hay que citar a quienes han encubierto esto. Yo he pedido particularmente que se cite, por ejemplo, al ex procurador Alberto Morales, porque las declaraciones iniciales de este señor eran que habría que cerrar un poco más el caso, ¿no? Y eso es muy delicado. Y eso lo he hecho cuando se ha posesionado en el cargo. Entonces, esas personas tienen que dar cuenta de qué es lo que ha pasado y qué es realmente, cómo se ha suscitado este hecho, ya que 3 vías rápidas me parece absolutamente fuera de cualquier contexto, de cualquier norma, de cualquier forma, además, ya que los decretos tienen un procedimiento. Pasan por CONAPES, luego por UDAPE, que es la unidad de análisis de políticas, ¿no?, de política, que realizan prácticamente los proyectos de decreto, se hacen consultas interministeriales, tarda un decreto. Luego pasa a CONAPES, que es una reunión previa de ministros, previa al gabinete ministerial. Luego pasa al gabinete ministerial. Es una secuencia que por lo visto ha sido absolutamente sorteada y saltada por parte del señor Murillo y del señor López. Pues eso
conoció una declaración de ese tipo del expresidente de facto el día de ayer. Entonces, veremos qué es lo que pasa. Hay que contestar, hay que contrastar, diremos, las declaraciones para ver qué rumbo se toma también sobre esas personas. Entendemos que no se pueden dar mayores datos sobre estas declaraciones, pero ¿hay algún dato que usted conozca, procurador, y que se pueda compartir acerca de las declaraciones que ya se tiene de las ex autoridades? No, por el momento no, por estrategia no se puede. Hay que esperar que todos declaren. Los que quieren declarar son testigos, están obligados a ir a declarar una acción penal. Esperemos que lo hagan voluntariamente, ya que pues, no están como imputados, ¿no? Van a ir como testigos para decir lo que les consta del hecho de esos gabinetes, por ejemplo, en los cuales se han aprobado los decretos supremos, las circunstancias, etcétera, qué se dijo, qué no se dijo, qué se alegó por parte de Murillo y López para esto. Por ejemplo, el país quiere saber, pero eso lo sabremos cuando terminen de declarar los convocados, que son los exministros. Procurador, volviendo a Estados Unidos, al tema Estados Unidos, entendemos que recién el 9 de julio se va a realizar esta audiencia. Entre hoy y el 9 de julio, ¿va a suceder algo más? En el caso del señor Bergman, por ejemplo, que se va a defender en libertad, también está fijada ya una fecha de su audiencia. ¿Qué pasa con su hijo en este caso? ¿Se tiene esos datos? Se va a ir avisando paulatinamente por parte de nuestro bufete de abogados. Eso es algo que se hace por rutina. Posiblemente se planea alguna audiencia también para alguno de ellos, del tipo que le he mencionado, que es prácticamente son medidas cautelares o precautorias que se dan en el país del norte. Es probable que suceda, pero el 9 de julio es la fecha en realidad que esperamos se defina esto. Ojo, esa fecha puede diferirse si es que no han llegado a un acuerdo o están avanzando y eso no ha terminado el 9 de julio. No está escrito en piedra, hay que esperar a que se confirme esa situación. Nosotros seremos celosos cuidadores de estas fechas y estamos a la espera de información que nos den también nuestros abogados en Estados Unidos. Perfecto. Bueno, con relación a esas declaraciones, usted en algún momento había, negociaciones que lleva adelante la defensa de Arturo Murillo con la justicia norteamericana. Usted decía que podrían haber sorpresas. ¿Qué tipo de sorpresas podríamos esperar para este 9 de julio? No, bueno, no hay, en materia legal no hay sorpresas, son previsiones que pueden existir. Yo diría que lo que podría existir es ya que sepa que se consolidó un acuerdo, que la altura de cargo sea mínima ya con relación a ese acuerdo, ¿no? Que le imponga ya las medidas por las cuales si quiere acceder a un beneficio de libertad bajo fianza, por ejemplo, qué fianza le dan. En fin, son probabilidades legales que esperemos se conozcan el 9 de julio o antes, o si de posterior también la fecha, comunicamos oportunamente a la población que está muy atento a este caso por la envergadura que ha llevado y además porque todos decían que era persecución política supuestamente y esa tesis se ha desbaratado. Es una tesis totalmente desbaratada que ahora ya nadie quiere comentar. Es como la tesis que han inventado de la vacancia y el golpe de Estado. Cuando ya se desbarata se enojan, pero no dan una tesis contraria, ¿no? Y eso creo que ahora el país está empezando a comprender que jamás ha habido persecución política en estos casos que hemos iniciado para saber la verdad. Perfecto, procurador. Bueno, entendemos que hay que esperar entonces al desarrollo de estas investigaciones y a lo que además vaya a definir la justicia norteamericana. ¿Algún otro dato que quisiera compartir con nosotros? Solo indicar que tengamos prudencia cuando hay declaraciones. Escuché de gente del Parlamento que quería poco más explicaciones, que cuestionaban que, por ejemplo, la autoridad que debe representar al país a nivel internacional haya viajado a los Estados Unidos. Yo he ido solo por parte de la Procuraduría, me he hecho acompañar por nuestro cónsul allá. Entonces, creo que damos un ejemplo de cómo también se debe realizar una investigación sobria y la participación del procurador, que no va con séquitos ni nada, va solo a estas actividades e igualmente puede cumplir su trabajo. Entonces, estamos demostrando eso con ética y transparencia y inmediatamente retornado al país, terminada la audiencia del señor Bergman, me he vuelto al país y a una conferencia de prensa totalmente transparente sobre el tema. Es nuestra forma de actuar y lo vamos a mantener, estimados amigos. Solamente eso, buenas noches y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, procurador. Ha sido un gusto conversar con su persona y, por supuesto, estaremos pendientes del desarrollo de este tema. Gracias, buenas noches. Un saludo. Perfecto. Bueno, y después de conocer todos estos datos, vamos a invitarlos a que nos acompañen a una pausa cortita.